Hola a todos, bienvenidos a este tercer video de nuestra bitácora anatómica, donde continuaremos explorando las estructuras del tronco. En esta ocasión nos adentraremos de forma exclusiva en la configuración externa del bulbo raquídeo, una estructura que también la conocemos médicamente con el nombre de la médula oblonga. El bulbo raquídeo es la porción más inferior del tronco encefálico y representa una zona de transición crítica. No es simplemente un segmento de paso, sino es un lugar donde se localizan los centros automáticos que gobiernan nuestra supervivencia, como nuestro centro respiratorio, el centro que regula los latidos del corazón, además de ser el punto de salida de los nervios craneales que nos permiten realizar funciones tan básicas como, por ejemplo, tragar y, por ejemplo, hablar. Para estudiar el bulbo raquídeo de una manera clara y ordenada, lo primero que debemos hacer es definir con precisión sus límites anatómicos. Si miramos estos límites hacia abajo, la médula oblonga se continúa directamente con la médula espinal. Este límite inferior lo establecemos de forma macroscópica a nivel del foramen magno del cráneo, o si lo vemos desde neuroanatomía, el punto exacto donde se cruzan las fibras motoras, un reparo que llamamos de decursación piramidal. Por otra parte, si miramos hacia arriba, el bulbo raquídeo termina de forma abrupta al encontrarse con el puente. Este límite superior es muy fácil de identificar gracias a una marcada línea horizontal que recibe el nombre del surco bulbopontino o surco bulboprotuberancial. Cuando realizamos la inspección de la cara anterior del bulbo, nos encontramos con un relieve sumamente característico que debemos aprender a reconocerlo. Justo en la línea media encontramos una ranura vertical llamada fisura media anterior, la cual viene desde la médula espinal y se ve interrumpida en la parte baja por el cruce de fibras que mencionamos hace un momento, que sería la decursación piramidal. A ambos los lados, esta fisura central se localiza dos columnas longitudinales muy llamativas, conocidas como las pirámides bulbares. Si nos desplazamos un poco hacia los lados piramidales, veremos una proeminencia ovalada que se asemeja a una aceituna. Esta estructura es la oliva bulbar. Entre la pirámide y la oliva se forma un pequeño canal o un surco vertical que llamamos de surco preolivar. Este surco es de gran importancia porque representa el origen aparente del 12º par craneal, es decir, el nervio hipogloso. Y justo por detrás de la oliva bulbar encontramos un otro canal vertical que sería el surco posolivar. Este surco posolivar hace su aparición ordenado desde arriba hacia abajo, y las raíces de tres nervios esenciales que sería el nervio glosofaringe, el 9º par, el nervio vago que sería el 10º par, y la raíz craneal del nervio accesorio que sería el 11º par. Finalmente, si miramos el surco bulbopontino, que está justo arriba de las pirámides de las olivas, veremos la emergencia de otros tres nervios que sería el abducen, el nervio facial y también el nervio vestíbulo coclear. Ahora pasamos a revisar la cara posterior del bulbo raquídeo, la cual se divide anatómicamente en dos mitades muy diferentes
La mitad inferior es cerrada y se parece mucho a la médula espinal, mostrando un surco. Este surco medio posterior y dos cordones de fibras sensitivas que son llamados de fascículo grácil y fascículo cuneiforme, los cuales terminan en unas pequeñas eminencias llamadas tubérculos grácil y cuneiformes. Sin embargo, la mitad superior del bulbo se modifica por completo. Aquí el tejido nervioso se abre hacia atrás como si fuera un libro abierto para formar la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo. Esta cavidad con forma de rombo, que la conocemos como fosa romboidea, bueno, en los lados de esta región posterior del bulbo presenta dos pedículos cerebelosos inferiores, que son los potentes brazos de fibra nerviosa que unen el bulbo directamente con el cerebelo. Y desde el punto de vista funcional, toda esta geografía externa tiene una traducción clínica directa. Las pirámides que vemos en la cara anterior, ellas representan el relieve macroscópico de la vía piramidal, que es la autopista que está encargada de elevar los movimientos voluntarios desde el cerebro hasta nuestros músculos. Bueno, como estas fibras se cruzan en la parte baja del bulbo, en la decursación, entendemos perfectamente por qué una lesión en el cerebro del lado derecho provoca una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo. Bueno, asimismo, la superficie lateral del bulbo es un punto de control segmentario para los últimos pares craneanos, los cuales controlan movimientos de la lengua, el reflejo de la deglutición, la elevación del paladar y las cuerdas vocales. Bueno, para que todas estas funciones vitales se mantengan activas, necesita un flujo de sangre continuo que proviene del sistema vértebro-basilar. La cara anterior y las pirámides están irrigadas por la arteria espinal anterior y ramas directas de las arterias vertebrales. Por otro lado, la región lateral y posterior del bulbo recibe su aporte sanguíneo de una rama fundamental de la arteria vertebral llamada arteria cerebelosa posterior-inferior, conocida comúnmente por sus siglas en inglés como la arteria PICA. Es conocimiento detallado de la superficie externa del bulbo y es una de las herramientas más poderosas en la práctica médica, ya que las arterias de esta región suelen obstruirse con cierta frecuencia. El ejemplo clínico más famoso del bulbo es la síndrome de Owens-Bergen, también conocido como síndrome bulbar lateral. Este cuadro ocurre cuando se obstruye la arteria cerebelosa posterior inferior, provocando un infarto en lo que es la porción lateral del bulbo, pero respetando las pirámides motoras que están en la parte medial. ¿Qué pasa? Es que al lesionarse la superficie lateral del bulbo, este paciente experimenta un conjunto de síntomas alternos muy llamativos, que debido al daño en las raíces de los nervios glosofaringe y vago en el surco posolivar, el paciente presenta del mismo lado de la lesión una gran dificultad para tragar, la voz se queda rouca por una parálisis de las cuerdas vocales y la pérdida de reflejo de náusea. Al mismo tiempo, ¿cómo se daña la vía sensitiva lateral que ya había cruzado? El paciente pierde por completo la sensibilidad al dolor
y a temperatura en las extremidades del tronco del lado contrario del cuerpo. Además, la lesión altera las vías simpáticas y los pedúnculos cerebelosos, agregando falta de coordinación al moverse. Y el síndrome de Horner en el ojo del mismo lado. Lo que quiero decir con todo esto es que cómo podemos repasar la configuración externa del bulbo raquídeo. Quiero decir que es un mapa de altísimo valor que nos permite localizar con una asombrosa precisión patologías médicas gravísimas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.